hechos se basan en que yo tengo bien siempre en el 2003 en la colonia de Toban, tornado del 48 del departamento de Guatemala, una persona de sexo masculino contactó a 26 personas, como lo dije hace un momento, todas en su mayoría amas de casa. Esta persona se presentó como representante de una organización, una ONG, porque su apoyo económico a cada una de las realidades a cambio debían proporcionar fotografías de su DPI, grabar un video en el que detallaran sus datos personales. El objetivo de este video era precisamente la creación de agentes virtuales. A lo largo de la investigación se logró establecer que todas las víctimas, como lo dije al inicio, fueron contactadas en la colonia Ban, zona 12. Buenas tardes, una pregunta. Este no es criminología sección L. Como veo aquí, Elder Marconelli Fuentes Orozco está transmitiendo. Y que yo sepa, la clase es con el licenciado Brenner. No.
No, le quitaron las uñas, unas uñas encarnadas que tenía. ¿Cuántas almohadas tiramos las blancas, gordo? Eso me... Es lo mismo que fuera. Mamá, pero sí que va. Ya, le di. Amarillo. ¿Qué le duele la espalda? Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Saludarles, para los que tengan encendido el micrófono, les voy a agradecer que lo puedan apagar para que podamos tener una mejor comprensión de esta clase del día de hoy. Tal vez molestarle al compañerito Juan Carlos Arriaga. Voy a apagar su micrófono. Juan Carlos Arriaga. Gracias, muy amable. Gracias, Mariela, muy amable. Casi no se escuchan. ¿Me escuchan ahí? Está bastante... ¿Me logran escuchar ahí? Quiero saber, por favor, que me logran escuchar. Sí, un poco abajo. Se escucha un poco bajo. Vamos a ver si logramos subir. Me parece extraño porque sí tengo todo el sonido. Vamos a ver si me logran escuchar ahí mejor. Sí, licenciado. Va, perfecto. Bueno, agradecerles a todos por su espera. Estaba teniendo una cuestión. Reciban un saludo del doctor Brunel López. Lamentablemente el día de hoy él no se va a poder conectar por cuestiones laborales, así que me pidió favor que cubriera con ustedes la clase del día de hoy. Me presento, mi nombre es Elder Marconelli Fuentes Orozco. Pues también, obviamente, soy catedrático de esta casa de estudios. Y pues el día de hoy pues vamos a tratar el tema acerca de la criminología en la revolución industrial. Este es el tema que nos toca tocar el día de hoy.
Vamos a comenzar indicando, pues, haciendo una breve extracción, indicando qué es la revolución industrial. La revolución industrial, pues básicamente fue un proceso de transformación, un cambio que se dio a nivel general en lo que en ese momento era el mundo. Este cambio, por supuesto, se refería a una transformación de un carácter que era económico, pero que también tenía implicaciones sociales y, por supuesto, tecnológicas. Pues dio su inicio o se da surgimiento en la Inglaterra del siglo XVIII y se extendió a otras partes del mundo. Es decir, para hacerlo como una especie de símil, podríamos indicar que en aquel entonces fue el símil de lo que ahora conocemos como la tecnología, ¿sí? Ahora pues hablamos a manera muy general de tecnología, pero ya estamos hablando también de temas como por ejemplo la inteligencia artificial. Y eso es algo que no, digámosle, está tan en auge que ya lo podemos ver, por ejemplo, en cuando usted hace una solicitud de información, por ejemplo, a través de un chat. Ahora ya el chat, pues ya a través de un bot, le parece a usted, digámosle, le puede brindar información, requerir información para brindarle algún tipo de soporte. La inteligencia artificial, pues la vemos también y la estamos explorando a través de ChatGPT. Ahora los teléfonos ya tienen inteligencia artificial, puede hacer presentación, es decir, para lo que nosotros en este momento está representando esta revolución de la tecnología y la inteligencia artificial, es lo que aquí en aquel entonces, pues básicamente se denominó revolución industrial. En esos diferentes modelos económicos, sociales y tecnológicos que se dieron en el cambio en lo que en aquel entonces se conocía como el mundo. ¿Qué tipo de cambios fueron los que ocurrieron o qué fue básicamente lo que ocurrió? En primer lugar, tendríamos que pensar en los cambios de producción. ¿Por qué? Porque se pasó de una producción artesanal a una producción fabril. Esto quiere decir a través de fábricas. Ya los sistemas de producción ya no eran tan, digámosle, rudimentarios como en las épocas anteriores, sino ya tenían un proceso establecido a través de modelos de fábricas que, por supuesto, aumentaban los niveles de producción. Y por eso, por supuesto, lo que dio lugar a que se diera alguna mecanización en los niveles de producción. También, por supuesto, se dio durante esta época una gran cantidad de inventos, y fue un boom de inventos. Por ejemplo, la máquina de vapor, que fue patentada en el año 1769 por James Watt, fue un invento más importante de la revolución industrial. Esto también tuvo un impacto social, porque se dio el surgimiento de las clases sociales. La burguesía industrial, los dueños de las fábricas y el proletariado industrial, los trabajadores, ¿sí? Eso es como decirle, cuando las máquinas empezaron a reemplazar a los seres humanos en ciertas tareas, pues obviamente empezó a darse un enriquecimiento en aquellos señores que tenían los niveles de producción y aquellos trabajadores que por supuesto se vieron segregados de sus empleos, empezaron a tener o a, digamos, a carecer de los insumos necesarios para vivir. Eso fue parte del impacto social y por qué el surgimiento de las clases. Ya, digamos, no puedo molestar, se apaga el micrófono. Lord Calderón. Gracias. Les voy a rogar, compañeritos, que cada vez que me abran el micrófono sea para poderme hacer una pregunta, porque de lo contrario, pues me interrumpen la clase y pues evidentemente es molesto para mí, porque pierdo el hilo conductor. Por supuesto que es molesto para sus compañeros. Luis, tiene encendido el micrófono. Luis, tiene encendido el micrófono, gracias, muy amable. Les suplico, por favor, tengan cuidado, que tengan la mejor disposición para poder estar en el salón de clases. De verdad, es como esto para ustedes y para mi persona. Bueno, y por supuesto la revolución industrial también tuvo un impacto en el capitalismo, ya que la revolución industrial generó entonces las contradicciones que dieron origen al capitalismo, a estos sistemas, digamos, bastante acelerados de producción y por supuesto de enriquecimiento. Entonces quiero que ustedes se imaginen en este momento, y desde el punto de vista de la criminología,
todos estos, digámosle, les pido que me den un segundito, disculpen. Voy a pedir. Yo quisiera. Ahora. Perdón, que justo me estaban llamando para notificarme una resolución del organismo judicial, entonces ya me tenía que atender. Así que las disculpas del caso por haber realizado una interrupción. Entonces, regresando básicamente al tema, estábamos hablando de qué implicaba la revolución industrial y cómo esta, pues por supuesto, tuvo un impacto desde el punto de vista de la criminología. Y entonces básicamente lo que tenemos que entrar a analizar es que este sistema digámosle, de vivir
este sistema en el cual nos desarrollamos, pues por supuesto implicó una transformación en la parte en donde directamente las personas realizaban ciertas conductas contrarias a derecho, y que estas conductas, por supuesto, tuvieron que tener una transformación derivada de la misma transformación económica y social, pues porque se estaba viviendo en este momento. Pensar en qué implicaciones tiene ahora el uso de la tecnología, pues nos hace pensar que de pronto hace algunos años pues no teníamos, por ejemplo, los delitos cibernéticos, ¿verdad? Y cómo estos, por supuesto, ahora el derecho ha tenido que empezar a cambiar su forma de, digámosle, de legislar y proteger los derechos de nosotros los seres humanos. ¿A través de qué? Del estudio de la criminología. Ya, claro que en este caso no es una revolución industrial, sino es una revolución informática. Y ahora tenemos la parte de la revolución, por supuesto, de la inteligencia artificial. Y es que entonces la revolución industrial tuvo un impacto bien importante en la criminología, ya que transformó la economía y la sociedad del siglo XIX. Durante este periodo de cambio rápido surgieron entonces varias teorías criminológicas con el objetivo, en primer lugar, de entender, pero principalmente explicar el aumento de la delincuencia en el contexto de la industrialización, ¿sí? Porque a pesar de que nosotros pensáramos y de pronto entendiéramos que hubo un auge en la criminalidad, habría desde el punto de vista de la criminología entender cuáles fueron esas causas y cuáles fueron esos elementos que hicieron que aumentara la delincuencia. Ya les puse una relación situacional ahí de efectivamente qué cambios estaban dándose en el mundo y cómo estos cambios de alguna u otra manera empezaron a afectar, por supuesto, a la criminalidad. Entre estas teorías van a destacar, por supuesto, la de la escuela positiva, la teoría de, déjenme ver si lo pronuncio bien, Gesamtbetrachtung. No sé alemán, así que lo estoy intentando decir de la mejor manera que puedo. Me disculpan si no se dice así, pero que básicamente fue una teoría que desarrolló el autor von Leer. Y la criminología clínica contemporánea en cada uno de los enfoques únicos que, por supuesto, estos desarrollaban. Como he dicho, sí, ya pasaron la asistencia al chat de la clase, así que, por supuesto, ya lo pueden empezar a llenar. Entonces, pensando en esta revolución industrial y en estos cambios rápidos que surgieron a nivel social, pues el estudio de esas teorías criminológicas surgieron básicamente para poder entender, pero principalmente explicar, que eso es lo que quiero que quede bien claro en esta parte de la criminología y la revolución industrial, que era lo que estaba dando surgimiento a este aumento de la delincuencia en la industrialización. Y entonces empezamos a analizar a qué se refiere la escuela positiva. Como primer elemento de esta industrialización, la aparición del positivismo fue consecuencia del auge alcanzado por las ciencias naturales en los estudios filosóficos del siglo XIX y se hizo sentir en todas las disciplinas, por supuesto, incluyendo la del derecho, la psiquiatría, la criminología y la psicología. Fíjense que eso yo se lo voy a trasladar al doctor Brenner López en cuanto a las diapositivas y sería él el que las podría trasladar para que ustedes lo puedan tener, o él les va a dar el material correspondiente, porque básicamente él es el que tiene, digámosle, la directriz del curso, pero yo con mucho gusto se lo voy a compartir a él, ¿oyeron? Ok, entonces, el positivismo es una postura filosófica, es una idea, ¿sí? Es una idea que tuvo un impacto y por lo tanto una influencia enorme en el campo de lo científico. Y por supuesto que se refiere a la búsqueda del conocimiento que pueda ser comprobable, pero principalmente válido. Y que también hizo eco, como lo señaló anteriormente, en la criminología, en la parte del derecho penal y de la política criminal. Entendiendo el derecho penal como la respuesta del Estado al fenómeno criminal como tal, ¿sí? Porque recordémonos que digamos, en el aspecto social, primero ocurre el fenómeno social y luego de que ocurre el fenómeno social hay una regulación por parte del Estado en el ámbito del derecho penal. No se da el surgimiento del derecho penal para que después se dé la reacción social. ¿Cómo podemos explicar esto de una manera bien sencilla? ¿Sí? Ahora tenemos un caso de unos alumnos
que en un determinado colegio utilizando inteligencia artificial, hicieron unos videos con contenido, digámosle, sexual de unas compañeras del colegio. ¿Ustedes escucharon esto? ¿Lograron alguien que me diga acá en el salón? Me lo puede escribir aquí si quiere, para no abrir el audio, si quiere me lo puede escribir. Si lograron escuchar algo de ese caso. No, dice Suri. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, licenciado, dice Mariela. Sí, dice Catherine. Sí, dice... ¿Qué más? Dice sí. Bueno, pues entonces, ahí estamos. Sí, dice Juan Carlos. Perfecto. Este es el mejor ejemplo que yo les puedo poner de por qué la transformación social surge antes que la regulación del derecho. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Así en una forma muy breve y muy sencilla. Varios alumnos de un colegio utilizaron, correcto, muy bien, Madeline, inteligencia artificial para alterar fotografías y a través de la alteración de esas fotografías colocar el rostro de unas compañeras para entre ellos transferirse videos con contenido sexual. ¿Sí? Obviamente, simulando que las compañeras del colegio habían sido las que habían, pues por supuesto, protagonizado, por decirlo de alguna manera, ese video. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que las autoridades del colegio se enteraron, las autoridades del colegio intentaron darle, digámosle, un matiz, digámosle, como de una travesura de colegio, y lo que hicieron fue suspender a los alumnos del colegio. El tema llegó a una escalada bastante alto por redes sociales, que causó que el Ministerio de Educación, por supuesto, tuviera una intervención y, por supuesto, a través de esto lograran la expulsión de los alumnos del colegio. Entonces alguien pudiera decir, bueno, pero licenciado, la realidad es de que esto ya está regulado, ¿sí? Transmitir imágenes de una persona que está teniendo relaciones sexuales sin su consentimiento, pues pudiera incurrir en una figura de tipo penal ya regulada, donde básicamente esta persona pues está protegida por el Estado. Aquí, digamos, el argumento tendría que ser, pero es que en realidad ese cuerpo no es de esa persona. Y fíjense lo interesante. Aquí la cara es de esa persona, pero el cuerpo no. Entonces el cuerpo que yo estoy mostrando no es de la persona que tiene el rostro puesto. Entonces el Estado realmente está teniendo una legislación para la protección de la integridad de una persona a través del uso de la inteligencia artificial. La respuesta es que creo que no, o por lo menos no lo tenemos con claridad. Entonces, primero ocurre el fenómeno y luego la protección del Estado a través del derecho penal. ¿Sí? Porque ahora vamos a tener que legislar estos temas de inteligencia artificial. Y luego menciona la política criminal. La política criminal, por supuesto, como aquel conjunto, y me saca cara, no tenga pena, Yasmín. La idea es que me pueda intentar entender como las ideas que estoy dando, pero no tenga pena. Y segundo, lo referente a la política criminal, por supuesto, como una responsabilidad del Estado a través del cual está dirigiendo o básicamente está tratando de realizar dentro del marco de los acuerdos que tiene la posibilidad de poder establecer reglas, no solo de la conducta por parte del Estado, gobierno central, sino también de las entidades que van correlacionadas, entendiendo, pues, por ejemplo, el Ministerio Público o los elementos del sector justicia como organismo judicial o los mismos elementos de gobernación que, por supuesto, van a tratar de alguna manera de realizar investigación o seguimiento a las personas que están realizando este tipo de actividades. Entonces, la escuela positiva, se lo voy a pasar al doctor Brenner Karen, no tenga pena. Entonces, esta postura, entonces lo que hizo fue señalar el estudio de la criminología, del derecho penal y, por supuesto, de la política criminal. Entonces, el positivismo se expandió exitosamente como un pensamiento progresista, revolucionario, capaz de sacar al mundo del atraso y del oscurantismo religioso y supersticioso de los siglos precedentes. ¿Sí? Es que antes pareciera de que básicamente todo era obra del diablo. ¿Sí? Teníamos básicamente una concepción de que el mundo se desarrollaba en función del bien y del mal.
en función básicamente de lo que como regla teníamos como parte del derecho canónico y que era básicamente el que estaba establecido por la iglesia y que era transmitido a través de la iglesia a los reyes y de los reyes a través de sus normativas y esas normativas a la población. ¿Sí? Decían por ahí porque las mujeres que realizan o que realizan curaciones con plantas son brujas. ¡Qué miedo! ¿Sí? En donde de pronto pensar que la tierra era redonda y que no era plana, entonces había un pensamiento contrario a natura. En donde de pronto pensar que la tierra giraba alrededor del sol y no todos los planetas alrededor de la tierra era contrario a los conocimientos que el hombre tenía. Entonces el positivismo abre la posibilidad de entender los fenómenos sociales a través del fenómeno del positivismo de una manera distinta, de una manera que por supuesto, digamos, el mundo empezó a cambiar y empezó a acelerarse esta corriente de pensamiento. Para Augusto Comte, quien es considerado como el padre del positivismo, a partir de él justamente se inicia el interés por clasificar las ciencias. El postulado de esta escuela se basa en el culto a los hechos, a los fenómenos, a lo dado, a la existencia efectivamente de lo que se da en el mundo real. Toma patrones de las ciencias naturales y pretende trasladarlos al derecho penal. 3 fueron los personajes más representativos dentro de la escuela positiva. Acá encontramos entonces como los máximos precursores de la escuela positiva a César Lombroso, a Enrico Ferri y César Garofalo, que fueron básicamente los 3 principales que presentaron apuntes biográficos que se incluyen básicamente en esta unidad de la criminología. ¿Ok? Esto quiero que ustedes lo tengan bien en claro, porque fue básicamente el elemento principal de quienes pudieron estudiar básicamente la escuela positiva. Un segundito. El positivismo criminológico entonces va a destronar al hombre, privándole de su centro, de su reinado, al negar el libérrimo control que está sobre sus actos y su protagonismo en el mundo natural, en el universo y en la historia. ¿Por qué? Porque nos va a presentar postulados fundamentales. Entre estos postulados fundamentales va a estar el método según el cual en el positivismo el pensamiento crítico va a descansar en la experiencia, pero también en la observación, mediante el uso del método inductivo. Pues de lo contrario, las conclusiones no pueden ser consideradas exactas. Es decir, que nos va a dar un método de análisis a través del cual básicamente nosotros vamos a poder desarrollar una serie de pasos para llegar a una conclusión. Ya no solamente una idea en donde tal vez porque la iglesia nos lo decía o porque el religioso lo interpretaba de las normas, pues íbamos a tener una idea de lo que surgía en el mundo. Y es que el positivismo surgió, como ya indicamos, a consecuencia del auge alcanzado por las ciencias naturales. Y es claro que la característica de sus métodos de inductivos sirvieron mucho para la indagación científica, a diferencia de los métodos deductivos que hasta entonces eran empleados preferentemente. La escuela positiva entonces aplica a la investigación de la criminalidad el método inductivo experimental, lo que justifica su aplicación en la ciencia penal, según lo que nos mencionaba en este caso Ferri. Y esta era básicamente la idea de que todas las ciencias tienen la misma naturaleza y un idéntico objeto, el estudio de la naturaleza y por supuesto el descubrimiento de sus leyes para que éstas puedan tener un beneficio en la humanidad. Y entonces o digámosle, pudiéramos pensar en el devenir de esta transformación, digamos, en estos cambios que se empiezan a dar de manera tan abrupta. Entonces surge la escuela de la criminología positivista, allá en Italia, más o menos por mediados del siglo XIX. Como consecuencia de los estudios que realizó César Lombroso,
y que surge como una respuesta a que los mismos positivistas llamaron como la escuela clásica, debido a lo que consideraron como un abuso en la dogmática por haber olvidado la escuela clásica en donde el hombre era principalmente un delincuente. Y por su propia naturaleza, el hombre era un delincuente. Y como ya indicamos, pues los principales representantes de esta fueron César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla. La criminología positivista, entonces, su misión principal fue la de darle mayor importancia a la antropología y también a la psiquiatría, lo cual trajo como consecuencia que se resaltara más el estudio del delincuente que del delito y que se le prestara más atención a la sociedad que al individuo. Entonces, los precursores de esta escuela positivista, como ya indicamos, fueron los pensadores César Lombroso, Rafael Garofalo y Enrico Ferri. Básicamente ellos, dentro de sus postulados, pues nos indicaban lo siguiente. César Lombroso era un médico y criminólogo italiano que introdujo la teoría de los criminales natos, argumentando que ciertas personas tenían una predisposición genética hacia el crimen y que se podían identificar rasgos físicos asociados con esa conducta delictiva. Su obra de El hombre delincuente del año de 1876 fue un hito importante en el desarrollo de su criminología. Para César Lombroso, aquel hombre que tenía ciertos rasgos tenía una propensión mayor a cometer delitos. Por poner un ejemplo, aquellos que tenían, por ejemplo, orejas grandes, ¿sí? Que tenían manos grandes, que tenían una característica pues, que él estaba estableciendo a través de su teoría, pues tenían una propensión natural a efectivamente cometer más delitos. Por su parte, Enrico Ferri, quien fue seguidor de César Lombroso, amplió las ideas y formuló la teoría del determinismo social, defendiendo que los factores sociales y que los factores económicos eran responsables de la criminalidad, en lugar de las características biológicas. Ferri abogaba por medios sociales como forma de prevenir el delito. Okay. Entonces, Enrico Ferri lo que hace es superar esta corriente de pensamiento de César Lombroso, a través de la cual César Lombroso lo que establecía era características físicas para establecer si una persona tenía más o menos propensión a la comisión de hechos delictivos. Enrico Ferri, digámosle, amplía la descripción de César Lombroso al establecer a través del determinismo social que no eran tanto los rasgos físicos de una persona los que aumentaban la propensión a cometer ciertos crímenes, sino que eran factores sociales y económicos. Que una persona, perdón por la expresión, pero por ser fea o por no tener características bonitas, no era lo que lo hacía cometer delitos, sino lo que le hacía cometer delitos era que ésta podía tener algún problema económico o social, y que eso era lo que efectivamente hacía que la criminalidad tuviera un aumento. Por su parte, Rafael Garofalo, que era otro criminólogo italiano, acuñó el término criminología y postuló que el delito era un fenómeno natural. Desarrolló la teoría de la antropología criminal, en la cual se integraban aspectos tanto biológicos, pero también aspectos sociales para explicar el comportamiento delictivo. Rafael Garofalo entonces lo que hace es tratar de buscar una fusión entre la teoría de César Lombroso y la teoría de Enrico Ferri. Enrico Ferri, para que ustedes lo tengan, digámosle, como en un panorama más claro, fue considerado como el máximo representante italiano de la escuela positivista y es considerado como el creador de la criminología moderna, ¿sí? Como seguidor del positivismo imperante durante la segunda mitad más o menos del siglo XIX, él básicamente aceptó dentro de su teoría las implícitas actitudes deterministas de la corriente positivista y básicamente la teoría, que una de las teorías que desarrolló fue básicamente la teoría de la imputabilidad y la negación de la libre convicción. Como ya indicamos, Rafael Garofalo pues también básicamente acuñó el término
digamos, sirvió para acuñar el término de criminología, y esto lo hace en su obra de Criminología, Estudios sobre el delito, de sus causas y la teoría de la represión. Y por su parte, Ferri, que también fue, digámosle, contempló dentro de sus corrientes de pensamiento que el delito es tanto un fenómeno jurídico como un ente táctico, y que estos debían contemplarse entre ambos aspectos, uno con el otro. Pues uno y el otro, si no se logran integrar, resultan básicamente insuficientes. Y Ferri, para que ustedes lo tengan, digámosle, como una característica de su teoría, constituyó una clasificación de los delincuentes como el delincuente nato, el delincuente loco, el delincuente habitual, el delincuente ocasional y, por supuesto, el delincuente pasional. Esta teoría, digámosle, es una de las que ha trascendido un poquito más a través de lo largo de la historia, quitando tal vez dentro de las que le mencioné la del delincuente nato. Sí, conservando un poquito la idea del delincuente loco por aquel que de pronto puede, a través de la falta del razonamiento, puede realizar acciones delictivas, puesto que no hace, o digamos, su capacidad mental no tiene la posibilidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Algo así como un ser o como un ente que, a pesar de que tiene una existencia física, no tiene la capacidad mental para entender que lo que hace es bueno o es malo, porque su misma capacidad de razonar, pues por supuesto, no le permite distinguir el bien del mal. El delincuente habitual, pues aquel que por supuesto por sus propias características que pueden ser sociales o económicos, pues tiene esta necesidad de delinquir. O el ocasional, que lo va a hacer en la forma en la que lo puede hacer, si efectivamente dentro de las posibilidades está de cometerlo, lo va a hacer. O el delincuente pasional, que todos conocemos, que de pronto a través de un ira, de una, digamos, interpretación, o a través de un enfoque, digámosle, emocional, pues va a cometer algún hecho delictivo. Ok. ¿Cuáles eran entonces los principales postulados de la escuela positivista? En primer lugar, tendríamos que hablar acerca de que la escuela positivista tenía un punto de mira en donde la justicia penal es la que tiene que estar presente en el delincuente. ¿Por qué? Porque el delito solamente es un síntoma, digámosle, revelador del estado peligroso del sujeto. Que en la escuela positivista, por ejemplo, se daba como método de estudio, un método experimental, porque a través de este se rechazaba lo eminentemente abstracto para conceder un carácter científico, solo lo que podía inducirse de la experiencia y de la observación. Todo aquello que no estuviera en el concepto de la experiencia y de la observación, pues por supuesto estaba por fuera de este postulado. ¿Ya? Mencionar, por ejemplo, que el Sol gira alrededor de la Tierra, tenía que tener un carácter de poderse probar acerca a través de la experiencia de la observación. De lo contrario, pues estaría por fuera del análisis de esta escuela positivista. También existía dentro de estas ideas una negación del libre albedrío, porque se pensaba o se analizaba que el hombre carece de la libertad de acción porque el delincuente es una normal, ¿sí? No está dentro de los conceptos reales de la sociedad, y que por lo tanto, al no estar dentro de la sociedad, pues no tenía la posibilidad de una libertad de elección sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y también se daba el determinismo de la conducta humana, porque se daba una consecuencia natural de la negación del libre albedrío, en donde, como indicábamos, la conducta humana está determinada por factores de carácter físico, biológico, psíquico y social. Principalmente en el primero de los autores, en donde, por supuesto, el hecho de tener ciertos rasgos lo hacía ser un delincuente. Sí, ya, esta teoría, por supuesto, que para serles bien sinceros, esa teoría no solo fue superada por el segundo de los autores, Ferri, sino también ya está completamente superada, porque sabemos que el hombre en este momento delinque no solamente por el hecho de delinquir, tiene varios, digamos, distintos elementos, no solamente porque tiene ciertas características. También otro de los postulados que se manejaba dentro de esta escuela era el delito como un fenómeno natural y social,
Porque si el delito es resultado necesario de las causas apuntadas, como por ejemplo las causas físicas, tiene que ser forzosamente un fenómeno natural y un fenómeno producto del entorno social. También tenía una responsabilidad social que sustituye entonces a la imputabilidad moral por la responsabilidad social, ya que si un hombre se haya fatalmente impedido a delinquir porque su propia naturaleza lo va a obligar a delinquir, la sociedad también se encuentra irremediablemente inclinada a defenderse. ¿Sí? Si este sujeto no tiene la capacidad de discernir lo bueno o lo malo, sino que por su propia naturaleza está llamado a ser un delincuente y no va a hacer otra cosa más que delinquir porque su propia naturaleza está, la sociedad únicamente lo que tiene que hacer es un ejercicio de defensa. Por supuesto, también señala una sanción proporcional al estado peligroso, porque esta sanción no debe corresponder a la gravedad objetiva de la infracción, sino va a ser una responsabilidad a la peligrosidad del autor. ¿Por qué? Porque a pesar de que no quiera delinquir, su propia naturaleza lo va a hacer delinquir. Y por supuesto, entre los postulados también está en que importa más la prevención que la represión de los delitos. Acá, la pena principal, la pena que el Estado debía de tener, la pena que debía corresponder como un medio de defensa por parte del Estado, era básicamente el de digámosle, prevenir, el de que, por supuesto, el Estado no esperara resultado dañoso para la sociedad, sino que básicamente tuviera la posibilidad de tomar a los sujetos cuyas características pues se reunían a través de, digámosle, esos elementos físicos y tratar de pronto de readaptarles, aunque estos no hubieran cometido pues la acción delictiva que se les pudiera estar señalando. ¿Ok? A muy grandes rasgos, esto fue, digamos, la escuela positiva de Lombroso, Ferri y Garófalo. Pasamos entonces al siguiente tema, que básicamente se refiere al enfoque ecléctico. ¿Saben ustedes qué es ecléctico? Quiero que me digan si ustedes entienden qué es ecléctico. Escríbanmelo, si todavía están por ahí. Escríbanme qué es lo que Combinado. Combinado, muy bien, excelente, gracias. ¿A quién más? La unión de dos teorías en una sola. Muy bien, Hugo, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más, por favor? No logré escuchar, Jimmy, perdone. Sí, una mezcla, un mix. Muy bien, perfecto. Gracias. Todos bastante acertados. Una posición media. Sí, pudiera ser bien. El ejemplo más claro que les puedo dar es básicamente la moda. ¿Ok? La moda, digámosle, se va reciclando. La moda, Marco Ramírez está regándome la pantalla. Múltiples teorías, dice. Ok. La moda, efectivamente, la moda en realidad, digámosle, se va reinventando. ¿Sí? Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver cómo se vestían sus papás, van a encontrar que de pronto mucho de esa moda es la que tienen ustedes actualmente en uso. ¿Sí? El uso de tenis blancos, pantalones tubados, de pronto el uso de algún determinado tipo de calzado o de corte de ropa, muy probablemente fueron las que sus papás utilizaron en los años 90, ¿sí? En los años 80, ¿verdad? No creo que alguien tenga papás de los años 2000, pero por supuesto, más que todo en los 80, 90, este tipo de ropa está empezando a venir nuevamente, pero con un enfoque distinto, con un enfoque que se llama ecléctico, como ustedes decían, como con una combinación, como con una fusión. Y esto era básicamente lo que el autor von List nos presentaba a través de este modelo de la ciencia penal integrada. Para el mundo von List, en su filosofía, en la forma de pensar, él propuso la creación de una ciencia penal integrada que considerara varios elementos del tipo no solo legal, sino también del tipo social,
pero también del estudio psicológico al estudiar no solo al delincuente, sino también al estudiar el fenómeno del delito. Su modelo, como ya indiqué, cual no es tan sencillo de pronunciar, pero es Gesamtstrafrechtswissenschaft, abogó entonces por un enfoque más completo y equilibrado que combinara diversas disciplinas para obtener una comprensión completa de la naturaleza del crimen. Es decir, ya tenía, digámosle, una corriente de pensamiento mucho más orientada al crimen y no tanto al criminal. El éxito del modelo integral que planteaba esta autora acerca de la ciencia penal puede ser explicado, digámosle, a partir de la convergencia entre la dogmática y la criminología, en lo que se refiere, por ejemplo, a la legitimación del sistema penal. También por el hecho de que la criminología positivista se encontraba entonces comprometida con la ideología dominante de una ciencia del derecho penal. Digámoslo, para analizarlo, pensarlo de alguna manera, el contenido de esta ideología, no obstante las transformaciones ocurridas en la dogmática penal después de los años 30, permaneció relativamente constante, sin mayores cambios, y no se trataba tanto de una ideología exclusiva de los juristas o de los pensadores del derecho, sino que es una que corresponde con el que se acerca más, como ya lo indiqué, a la criminalidad y a la pena, no tanto al sujeto, no tanto a la persona, sino a los elementos que le podían brindar básicamente la posibilidad del análisis de por qué se daba el crimen y cómo tenía que resolverse esta clase. Gracias, Mariela, eso es muy amable. Muy amable. Entonces, el núcleo, por decirlo de alguna manera, que se daba constantemente en esta corriente del pensamiento o en esta ideología, podía ser definido bajo varios principios. El principio del bien y el mal, como un hecho que tenía que ser castigado porque éste presentaba un daño para la sociedad, ¿sí? El delincuente era un elemento negativo y era completamente disfuncional en el sistema social, ¿sí? No aportaba, no brindaba elementos de beneficio, sino que por el contrario, este comportamiento criminal que tenía estaba más desviado a querer cometer el mal, a querer provocar un daño a la sociedad que considerablemente pensar en que le estaba haciendo un bien. También había un principio que determinaba la culpabilidad, porque el hecho de poder sancionar, de poder castigar por parte del Estado una actitud que pudiera ser reprochable, era porque efectivamente el autor de esa conducta había entrado en una contradicción entre los valores y las normas que estaban, digamos, reguladas en la sociedad. Y por supuesto, entonces el Estado tenía la posibilidad de que al hallar culpable a una persona, tenía entonces que imponer una sanción. También esta escuela tenía un principio que se denominaba de legitimidad, en donde el Estado era el que tenía en representación de la sociedad la posibilidad de castigar a quien cometía un crimen, ¿sí? No, superando, por supuesto, aquella etapa del ojo por ojo o la ley del talión, en donde la persona era la que básicamente podía causarle el mal al que le hubiera causado el mal. Acá en esta escuela, digámosle que desarrolló el autor como tal, von List, pues establecía que quien tenía esta posibilidad de sancionar y de castigar era propiamente el Estado. No había otra persona, no había, digámosle, la posibilidad de que una persona lo pudiera hacer, sino que era el Estado a través de sus instituciones que estaban relacionadas con el derecho penal. Policía, jueces, instituciones penitenciarias, es decir, todo el aparato estatal dirigido y controlado bajo el concepto de estar debidamente legitimado. ¿Okay? Y también estaba el principio de igualdad, en donde se consideraba que el derecho penal era igual para todos, ¿sí? En donde, en igual manera, básicamente todos tenían que tener sujetos o estar sujetos al derecho penal, sin importar entonces si estos
tenían alguna característica especial, física o esencial de su figura, si era hombre, si era mujer, si era rico o si era pobre. El derecho penal era aplicado a todos por igual. Otro de los principios era o se relacionaba con el interés social, en donde el centro del mismo eran que las leyes penales de los estados civilizados se encontraban basados en la defensa a los intereses fundamentales que tenía que tener el Estado en contra de las acciones que pues algún individuo pudiera estar realizando. Y que esos, digamos, las regulaciones o estos elementos de protección iban a estar basados a defender a toda la sociedad que pudiera estar dentro de un territorio determinado, llamémosle así como un Estado, ¿sí? Y finalmente, hablar acerca del principio de la finalidad o de la prevención, en donde la pena no tiene o no necesariamente tiene como única función la de retribuir el delito, sino también la de prevenirlo, ¿sí? La escuela del autor, entonces, von List, como un modelo de ciencia penal integrada, entonces lo que tenía era no solamente una reacción del Estado al castigo a aquel que cometiera el delito, sino también la posibilidad de tener una función de prevención, en donde la sanción efectivamente impuesta por el Estado a través de un sistema determinado, a través de un orden determinado, pues llevar un mensaje social. Mensaje, digámosle, en donde, digámosle, por decirlo de alguna manera, no solo rehabilitara a la persona que cometió el hecho delictivo, sino también, por supuesto, pudiera brindar la oportunidad de que la sociedad observara que ante el crimen hay un castigo, que hay una reacción del Estado a ese crimen y que, por lo tanto, si yo no quiero sufrir ese castigo, no debo entonces cometer la acción delictiva, pues que básicamente me va a llevar a una consecuencia, por la ambulancia, que en este caso sería una sanción por parte del Estado. ¿Ok? Eso es básicamente a lo que se refería el modelo de von List en el enfoque ecléctico, que como dijimos, integraba elementos legales, sociales y psicológicos al estudiar el delito. ¿Ok? El siguiente era el tema de la criminología clínica contemporánea, que no me va a dar tiempo de abordar porque, por supuesto, tengo, digamos, más que hablar acerca de ese modelo, pero eso lo vamos a dejar al doctor Brenner para que se los pueda explicar en la siguiente clase. Y mientras tanto, pues yo agradecerles a ustedes por su atención, por la espera que tuvimos, porque de verdad tuve una problema de conexión y aparte hay que tener una llamada. Espero que todos hayan llenado su asistencia, ya la habían pasado por ahí en el chat, y les agradezco por su atención, pero principalmente por su participación, ¿verdad? Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Gracias ahí por los comentarios. Les deseo una feliz tarde. Saludos. Buenas tardes. Feliz tarde, Eli. Gracias igualmente. Gracias. Feliz tarde, Eli. Feliz tarde, licenciado. Gracias, muy amables.